Buen día, hermanos. Una vez más estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y esta mañana seguimos con el texto que ya empezamos a considerar el domingo pasado. Pero estamos en Mateo 7, los versículos 1 a 6. Antes de considerar nuestro texto, quisiera aclarar una ilustración que yo utilicé en el último sermón. Estaba hablando de un hombre hace años, un amigo mío, que era un diácono en una iglesia, que llevaba pantalones deportivos y una remera a los cultos del domingo. Y bueno, el punto de la ilustración fue que yo lo juzgué a él por lo que él estaba llevando. Lo critiqué cuando debía haber hablado con él personalmente sobre la elección de su ropa para el culto. Y si yo le hubiera hablado sobre su vestimenta, le hubiera dicho: es verdad que Dios mira al corazón. Dios está preocupado por las actitudes del corazón y los frutos espirituales que lo producen. Y si venimos a los cultos con un corazón que exalta a Dios, también lo mostramos en lo que vestimos. Acerquémonos a Dios queriendo dar lo mejor de nuestra vida, como Abel en el Antiguo Testamento, ¿no? Llevó lo mejor de su rebaño para sacrificar al Señor. Y también nosotros reconocemos a quién venimos nosotros: al Rey exaltado sobre la tierra y los cielos, sobre todo al Dios que quien los ángeles cantan sin cesar: Santo, Santo, Santo. Venimos al Señor Jesucristo, delante de quien se doble toda rodilla y toda lengua confiesa que es el Señor. Y por lo tanto, venimos a los cultos para estar en la presencia de este Rey de Reyes. Y debemos traerle a Él lo mejor de nuestro corazón, que debe ser reflejado en nuestra vestimenta. Ya habiendo dicho esto, hermanos, tenemos que cuidar de no juzgar a nuestro hermano por lo que él lleva a los cultos. De hecho, no debemos juzgar a otros, no importa la razón. Y es el punto de nuestro texto. Queremos leer versículos 1 a 6 de Mateo 7. Escuchemos a la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad a sacar la mota del ojo de tu hermano. No deis los santos los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las cuechen con sus patas, y volviéndose os despedacen. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, y ayúdanos, Señor, a escuchar bien lo que tú nos dices, Señor, y obra en nosotros. Oremos, Padre, te pedimos a las lluvias de tu gracia que cambien nuestro corazón. En tu nombre, Señor Jesús, oremos. Amén.
John Wesley es muy conocido como uno de los fundadores de la Iglesia Metodista en el siglo XVIII. Y Wesley contó de un hombre de quien tenía poco respeto por considerarlo avaro y codicioso. Y un día, cuando esta persona aportó solo un pequeño regalo a una noble causa, Wesley lo criticó abiertamente. Y tras el incidente, el hombre fue a Wesley en privado y le dijo que había estado viviendo de pan y agua durante varias semanas. Explicó que antes de su conversión se había metido en muchas cuentas y ahora, escatimando en todo y no comprando nada para sí mismo, estaba pagando a sus acreedores uno por uno. Y él dijo: Cristo me ha hecho un hombre honesto, y así, con todas estas deudas que pagar, puedo dar solo un poco más por encima de mi diezmo. Debo ajustar cuentas con mis vecinos mundanos y mostrarles lo que la gracia de Dios puede hacer en el corazón de un hombre que una vez fue deshonesto. Y sin nada que decir, Wesley se disculpó con el hombre por haberlo juzgado injustamente y le pidió perdón. Muchos cristianos son así. Se ven como jueces autoproclamados de los males de sus hermanos y hermanas en Cristo. Ellos ven claramente las deficiencias de los demás y ellos se apresuran a señalarlas. Pero a menudo son ciegos a las mismas deficiencias de su propia vida espiritual. Jesús nos manda: no juzguéis. Y hemos visto que Jesús no quiso decir que no juzguemos lo dice ni hace otra gente comparado con la verdad. A revés, debemos juzgar entre la verdad y la falsedad, entre el recto y el mal. Y de hecho, el versículo 6 de nuestro texto nos llama a hacer juicio sobre otra gente. Jesús aquí nos advierte no compartir las verdades preciosas de nuestra fe con aquella gente que solamente va a burlarse. En este caso, tenemos que hacer un juicio. Discernimos quiénes que van a burlarse de las verdades espirituales para no permitirlo. Y hay muchos otros textos en la Biblia también que dicen lo mismo. 1 Juan 4:1, por ejemplo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y dice Pablo también en 1 Tesalonicenses 5: antes bien, examinando todo cuidadosamente, retened lo bueno. Así que, hermanos, como hijos de Dios, somos personas que examinan todo, que discriminan y evalúan entre lo que es verdad y falso. Pero en su sermón, Jesús ha estado comparando los miembros del reino de Dios con los fariseos. Habían hecho todo tipo de reglas para la vida aparte de las Escrituras. Ellos confiaban en su propia justicia para ganarse una relación con Dios. Así que tenían la expectativa que la gente cumpliera sus estándares. Y por lo tanto, criticaban y condenaban a aquellos que no los cumplían. Y esto es obvio en una parábola que contó Jesús, que encontramos en Lucas 18, donde dice Jesús: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Lucas 18:10. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos,
adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo legal. Era la naturaleza de los fariseos despreciar a los demás. ¿Y qué afirmó Jesús de ellos? Mateo 23, 14, dice Jesús: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, y por eso recibiréis mayor condenación. Así que ellos fueron juzgados y condenados por Dios. Una actitud crítica de nuestro hermano. Eso es lo que Jesús prohíbe. No debemos condenar a otros por su carácter, sus debilidades, sus deficiencias, o porque ellos no hacen cosas de la misma manera que nosotros las haríamos. Jesús prohíbe nuestra condenación a otros cuando viene de un corazón orgulloso. Y nuestro Señor nos da 4 razones de por qué nosotros no debemos juzgar. Y el domingo pasado empezamos a considerarlas y vamos a repasar un poquito hoy y terminamos. Su primera razón: el juicio pertenece a Dios. Por eso no debemos juzgar a otros. Solo Dios es el juez, no hay otro. Salmo 7: el Señor juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará su juicio sobre los pueblos. Salmo 54: Él convoca a los cielos desde lo alto y la tierra para juzgar a su pueblo. Solo Dios santo y perfecto tiene el derecho de juzgar a la gente para exaltar o condenar. Hermanos, cuando nosotros juzgamos a otros, estamos jugando a ser Dios. Cada vez que criticas a otra persona, estás jugando a ser Dios. Escuchamos a Santiago 4, 11 a 12. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Que dice Santiago: solo hay un dador de la ley, solo hay un juez, y obviamente no es nosotros. Su segunda razón que Jesús nos da: no juzgamos a otros para que no seamos juzgados. No seamos juzgados. Jesús nos afirma que aquellos que juzgan a otros serán juzgados. Si vamos a juzgar a otros, o sea, si vivimos en una actitud crítica de otros, podemos estar seguros que también seremos juzgados por otras personas. No juzguemos a otras personas si no queremos que ellos a su vez nos juzguen. Como nosotros tratamos a otros, nos tratarán ellos a nosotros. La persona que siempre critica a los demás atraerá críticas. Y mientras juzgamos a otros, también, hermanos, seremos juzgados por nuestro Padre. El domingo pasado vimos que en este caso no estamos hablando del juicio de Dios que nos lleva a la condenación. Jesús no está diciendo que Dios condena a sus propios hijos al infierno por tener un espíritu crítico. En Juan 5:24 declaró Jesús: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación,
sino que ha pasado de muerte a vida. Nosotros que hemos confiado en Cristo, hemos sido rescatados de la muerte espiritual. Así que acá Jesús quiere decir otra cosa. Está hablando de la disciplina de nuestro Padre. Es la manera en que el Padre disciplina a sus hijos. Dios disciplina a sus hijos como un buen Padre los disciplina, para ayudarnos a reconocer el mal que hacen, para entrenarlos a obedecer lo mejor y hacer lo que le honra. Y hermanos, tenemos que recordar que la disciplina de Dios por nuestro pecado puede ser severa. Esta semana pasada estaba leyendo sobre la vida del rey Usías, que encontramos en 2 Crónicas 26. Y la Biblia nos dice que Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, y por eso Dios lo prosperó y lo ayudó contra sus enemigos. Bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500 hombres. Y él reinó por 52 años. Así fue uno de los reinados más largos de la historia de los reyes de Judá. Sin embargo, su poder lo hizo muy orgulloso. Él entró al templo para quemar incienso sobre el altar del incienso, sabiendo que solo a los sacerdotes se les permitía hacer esto. Y cuando ellos confrontaban al rey, se llenó de ira. Mientras estaba airado contra ellos, la lepra le brotó en la frente. Y él quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada mientras su hijo Jotam gobernaba al pueblo. Hermanos, tenemos ejemplos así en la Biblia para llamarnos la atención. No queremos que Dios tenga que disciplinarnos con nuestro orgullo, con nuestro pecado de buscar a otros. Si seguimos tratando a otros con una actitud crítica, pasaremos por la tristeza que la disciplina de Dios conlleva. Pero mencionamos también que Dios juzga a sus hijos no solo en este mundo, sino en el nuevo mundo que viene. La Biblia nos dice que para cada hijo de Dios hay un juicio que viene con la venida de Cristo. Queda claro que no es un juicio que nos condena a la muerte espiritual. Como ya dijimos nosotros, en Cristo ya hemos pasado de la muerte a la vida eterna. Así que estamos hablando de un juicio de recompensa. Y Jesús ya se refirió a las recompensas en este sermón. Sí, Dios nos recompensa en esta vida con su presencia, con su cuidado, su provisión, su poder que obra en nosotros. Sino también se refiere a un juicio que viene en el cual Dios recompensará a sus hijos según sus obras, según lo que hicieran ellos en fe para servir al Señor. La palabra de Dios no habla en gran detalle de esto. Lo que sabemos es lo que la Biblia nos dice en Romanos 14:10, por ejemplo. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Y Pablo dice casi lo mismo en 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Así que, hermanos, no queremos perder recompensas de nuestra vida futura con Dios. Y tampoco queremos experimentar el dolor de la disciplina de Dios en esta vida. Y por lo tanto, nos mantenemos en guardia para evitar juzgar a otros. No juzgamos a otra gente ni a otros hermanos en Cristo.
Recordamos que solo Dios es el juez. Y si juzgamos a otros, criticándolos, seremos juzgados por Dios, disciplinándonos en esta vida y en la vida que viene. Y ahora tenemos que considerar dos razones más que Jesús nos presenta. Y hermanos, Jesús nos da varias razones para ayudarnos no juzgar a nuestro hermano en Cristo o a otros. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene la tendencia a juzgar a otros. Queremos pensar más en nosotros que en otras personas. Y por eso precisamos todo lo que Dios nos da para cambiar nuestra actitud hacia otros. La tercera razón de Jesús encontramos acá en versículo 2. No queremos juzgar a otros, ¿por qué? Porque reconocemos que establecemos la pauta con que somos juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Marcos 4:24 dice algo muy parecido. Cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis se os medirá, y algo más. Hermanos, ¿qué hace un boomerang? Un boomerang. Cuando lanzas un boomerang, él vuelve a ti. Si dices correctamente. ¿Sí? Y dice Jesús que cualquier estándar que utilizamos para medir a otros, ese nos vuelve a nosotros. Y por este mismo estándar seremos juzgados. Así que por el juicio con que juzgamos, establecemos la pauta con la que somos juzgados por los demás. Si tú eres generoso en tu estimación de los demás, serán generosos en su estimación de ti. Nuestros adolescentes se preparan para empezar un año nuevo de deseo. Y ustedes pueden estar un poco ansiosos por sus maestros nuevos y cómo ellos van a tratarlos. Probablemente. Y probablemente si los tratan ellos con respeto, si no hablan mal de ellos a sus compañeros, si de vez en cuando mencionan a sus maestros lo que están aprendiendo, ellos serán generosos en su estimación de ustedes también. Y hermanos, los domingos en la iglesia, después del culto, si tienen el hábito de hablar con el pastor Mauricio, le dicen algo que aprendieron de su sermón, o la manera en que fuiste animado o ayudado, ¿qué están haciendo? Tú lo estás animando a tratarte a ti en la misma manera. Estás ayudándolo a pensar en la manera en las cuales él puede dar gracias al Señor por ti y tu servicio al Señor. Sin embargo, en cualquier situación, si tú eres más pronto a condenar que a animar, si tú eres crítico en tu estimación de otros, serán críticos también contigo. Dice Pablo en Romanos 2:1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Aquellos que están prontos a criticarnos nos tientan a hacer lo mismo con ellos. ¿Y entienden? Cuando sentimos que otros ponen nuestra vida bajo un microscopio, queremos hacer lo mismo con ellos.
Queremos examinar sus vidas, sus problemas. Queremos buscar sus fallas para que podamos confrontarlos también. Y esto no es correcto. No es recto. Así que tenemos que resistir a tentación. Pero tal cual, una actitud crítica nos tiende a criticar a otros. Así que debemos recordar que por nuestro juicio establecemos la pauta con la que somos juzgados por otros. Y hermanos, no solo por otros, sino también por nuestro Padre. Ya dijimos que no estamos hablando del juicio que lleva a la muerte espiritual. Estamos hablando de la disciplina que recibimos del Padre Celestial en nuestra vida. Y esta idea ya la encontramos en el sermón de Jesús. Miren conmigo Mateo 6:12, por ejemplo. Eso es lo que estamos hablando. Mateo 6:12, donde dice Jesús, y perdónanos nuestras, de su oración al Padre, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Cuando Jesús usa la palabra como, Él nos da una comparación entre la manera en que nosotros perdonamos y como Dios nos perdona. Nosotros obtenemos el perdón que pedimos como estamos perdonando las ofensas de otros. Mientras guardamos rencor contra otros, estamos desobedeciendo a Dios y sufre nuestra relación con Él. Experimentamos una pérdida de comunión con nuestro Padre. Lo que dice Jesús en versos 14 y 15 tiene el mismo significado, donde Él dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras transgresiones. Afirma Jesús que una persona que no perdona a otros, que habitualmente guarda rencor por sus ofensas, que no tiene una actitud pronta para perdonar, muestra que no conoce el perdón de Dios y por lo tanto no es un hijo de Dios. Entonces, si esperamos que el Padre nos perdone, debemos perdonar a otros con el mismo compromiso que Dios nos perdona. Y es así, hermanos, así nuestro Padre nos juzga según el estándar que nosotros utilizamos para juzgar a otros. Así que, ¿cuántos de nosotros oraríamos así? Dios, júzgame como yo juzgo a los demás. Debemos examinar nuestro corazón. ¿Qué estándar yo utilizo cuando pienso en otros? ¿Mi propio estándar o el estándar de la palabra de Dios? No queremos que Dios nos juzgue con nuestros propios estándares. La cuarta razón de Jesús que encontramos acá para ayudarnos a no juzgar a otros, encontramos en versos 3 a 5. No queremos juzgar a otros porque somos realmente incapaces de juzgar a otros. Dice Jesús, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No podemos juzgar a otros mientras poseemos un espíritu crítico. Este es su punto. Un espíritu que está más interesado en criticar a la persona que ayudarlo con sus pecados, sus fallas.
¿Qué imagen que Jesús nos da en esos versos? Si yo estoy en el parque con Isaías jugando fútbol y le entra una basurita en su ojo y él empieza a frotárselo, pero no le sale, si yo intento ayudarlo, pero también tengo polvo en los ojos, obviamente no puedo hacer nada por él. Y dice Jesús que una persona ve una mota en el ojo de otra y viene a él supuestamente para ayudarlo a sacarlo. Pero ya hay una viga en su propio ojo. Una viga es un pedazo de madera pasada. Se refería a la barra de madera que sostenía el techo de un edificio. Y qué ridícula la imagen. Aquí viene él con esta vara saliendo del ojo, queriendo sacar la mota del ojo de su hermano. No puede acercarse a él sin golpearlo. Ciertamente lo puede ver para ayudarlo a sacar la mota. Hermanos, es una imagen de nosotros. Vemos una falla en un hermano y venimos a él diciendo que queremos ayudarlo, pero en realidad estamos criticándolo. Nuestro verdadero deseo es condenarlo más que eliminar el mal que hay en la persona. Así que venimos a él con esta viga saliendo de nuestro ojo. Hermanos, es la viga de nuestra propia justicia, como la de los fariseos. Este pecado es mucho más grande que la falla de nuestro hermano. Este pecado no nos permite ver nuestra propia naturaleza pecaminosa. Estamos cubriendo nuestros propios pecados y fallas con la manta de nuestra propia justicia. Así que somos ciegos a nuestros propios pecados. Eso es lo que el profeta Natán en el Antiguo Testamento, que él reconoció del rey David. Y ustedes recuerden que David había cometido adulterio con Betsabé y mataron a su marido. Y David había justificado lo que hizo. Meses pasaron sin nadie que lo confrontara con su pecado. Hasta que Dios le mandó al profeta Natán, que le contó al rey una historia de un rico que tenía muchas ovejas y un pobre que tenía solo una corderita que trataba como su propio hijo. Y cuando vino un viajero al hombre rico, él tomó la corderita del hombre y la preparó para su visita. ¿Y cómo reaccionó David? Se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, dice la Biblia. Y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Respondió Natán, tú eres aquel hombre. Qué fácilmente David vio el pecado de este hombre. Un pecado menor, mucho menor, comparado con lo que David había hecho. Pero no reconoció el mismo pecado de codicia y robo en su propia vida. Muchas veces los pecados que nosotros encontramos en otros, que somos prontos para mostrarlos, son exactamente los nosotros. Sus pecados los vemos nosotros, pero los nuestros no. Así que mientras somos santurrones o somos orgullosos espiritualmente, no podemos ayudar a nadie con sus deficiencias. Cuando actuamos así, estamos siendo hipócritas, dice Jesús, hipócritas. Pensamos y actuamos como si no tuviéramos fallas ni problemas. Nuestra relación con Dios está perfecta. Pero estamos confiando en ¿qué? En nuestra propia justicia.
que no nunca vale delante de Dios. Pretendemos cuidar de nuestro hermano cuando en realidad solo queremos condenarlo. Hermanos, si realmente estamos interesados en un juicio recto, si estamos preocupados por la verdad, vamos a buscarla primeramente, ¿dónde? En nuestra propia vida. Si estás preocupado por la verdad, tú tratarás con tus propios problemas primeramente. Si estás realmente preocupado por un juicio recto, vas a buscarlo primeramente. ¿Dónde está más obvio? En tu propio corazón. Es lo que Jesús nos manda hacer en este texto, en el versículo 5. Que nos manda Él, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No es posible ayudar a liberar a un hermano de su pecado sin tratar primero con nuestros propios pecados. Es lo que Jesús dijo a Pedro, al apóstol Pedro, en Lucas 22. Dice Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Está en Lucas 22, 31. Pedro no podía fortalecer a sus hermanos, no podía ayudar a sus hermanos, pues su propia vida había sido reclamada cuando negó a Jesús. Y es decir que él no podía ayudar a otros hasta que su propia vida fue restaurada. El apóstol Pablo reafirma lo mismo en Gálatas 6:1, cuando él afirma: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en el espíritu de mansedumbre. Así que antes de poder ayudar a otros, tenemos que ser espirituales, viviendo en el espíritu de humildad, que primero está tratando de sacar la viga del ojo nuestro. Una operación de ojo es muy delicada. Y pienso yo que el pastor Mauricio piensa así en este momento, ya que él precisa cirugía en el ojo izquierdo. Él quiere estar seguro que el cirujano tiene mucha experiencia y un historial de éxitos. Es lo que queremos nosotros también, de un hermano que viene queriendo corregir nuestras fallas. Queremos ver su espíritu humilde, su corazón que ya ha confesado sus propios pecados, que está arrepintiéndose de sus propios hábitos pecaminosos. Este es el hermano que puede ayudar a santificarnos, pues Él nos muestra a nuestro Jesucristo. Y hermanos también, esta es la persona que nosotros queremos ser para nuestros hermanos en Cristo, viéndolos a ellos humildemente, confesando nuestro pecado al Señor, agradecidos por su perdón, y también celosos por ver al pueblo de Dios viviendo según la verdad de la palabra. Solamente mientras estamos reconociendo y confesando nuestros propios pecados, nuestras deficiencias, confiando en la gracia de Cristo, estamos preparados para acercarnos a otros, no para buscarlos, sino para ayudarlos a reconocer sus pecados y fallas, y para ayudarnos. Que Dios nos ayude a examinar a nuestro corazón para que no juzguemos a otros. Debemos recordar que
¿Quién es el juez? Solo Dios. Dios es el juez. Debemos recordar que no queremos que ser juzgados, sabiendo que establecemos la pauta con que somos juzgados. Y realmente no somos capaces de juzgar a otros. Hermanos, que nuestro Padre nos haga hermanos que tratan primeramente con sus propios pecados, sus propias fallas. Así, agradecidos con la gracia de Dios, podemos ayudar a nuestros hermanos a sacar la gota de sus ojos. Estamos confiando en la gracia de nuestro Dios que está obrando en cada uno de nosotros. Oremos. Padre amado, gracias por amarnos. Tú nos conoces perfectamente. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos a entender mejor lo que nosotros pensamos de nuestros hermanos. Fortalécenos, Padre, tener misericordia en las vidas de otros. De la misma manera que tú nos muestras misericordia. Y que, como dice tu palabra, misericordia triunfa sobre el juicio. Queremos ser hermanos y hermanas, Señor, que pueden ayudar a uno a otro en la vida cristiana. Así que, Señor, estamos confiando en ti y en tu poder que obra fielmente en nosotros para que podamos amar a uno al otro y no juzgar. Padre, tú eres fiel y te damos gracias. En el nombre de nuestro Jesús. Amén.